Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este último domingo de Adviento, las lecturas nos muestran escenas muy importantes, y hay como un contraste, porque en la primera lectura tenemos a este rey, Ahaz, que Dios, a través del profeta, le está pidiendo le está diciendo que pida una señal a Dios. Y él no quiere pedir esta señal a Dios. Pero, ¿por qué no quiere pedir esta señal? Porque él no quiere someterse a la voluntad de Dios. Y por el otro lado tenemos en el Evangelio a la Santísima Virgen, que ella recibe el anuncio del ángel, el ángel San Gabriel. Y por otro lado también está San José, que recibe también un anuncio análogo, diciéndole que la Santísima Virgen ha concebido por obra del Espíritu Santo, que dará a luz un hijo. En fin, entonces vemos tanto en la Santísima Virgen y aquí en concreto a San José, esta actitud delante de lo que Dios quiere. Entonces, aquí hay una cosa muy importante. Es que todos los seres humanos recibimos de Dios, pero no de una manera así como estamos hablando ahora. Dios siempre nos muestra el camino que debemos seguir. Pero yo debo saber discernir. Yo debo saber someter mis actos a la voluntad de Dios. Yo debo querer que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Nuestro Señor Jesucristo también en su vida, eso está relatado en los Evangelios, cuando Él se está preparando para su pasión, para su muerte, Él el jueves en la noche, ¿no?, cuando está en esa oración en el huerto, Él en algún momento le pide a Dios, al Padre, Él era el Hijo de Dios: Padre, si es posible que se aparte este cáliz. Él se estaba preparando para su muerte, para su pasión, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces fíjense, hoy también vemos esta enseñanza en San José, en la Santísima Virgen, que siempre están procurando hacer la voluntad de Dios. Pero aquí viene algo que a veces nos cuesta entender. Es que las cosas de Dios, claro, no son fáciles así de entender y de comprender y de asimilar y de poner en práctica. Porque claro, Dios es infinito. Dios es todopoderoso. Y los designios de Dios muchas veces no coinciden con nuestros designios. Son cosas a veces medio incomprensibles, que no entendemos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud delante de esas cosas incomprensibles? ¿Debemos rebelarnos contra Dios? ¿Debemos reclamarle a Dios porque no entendemos las cosas que Él quiere para nuestra existencia? O a veces son cosas como cosas de fe. Por ejemplo, la Santísima Trinidad, que existe un solo Dios en el que hay 3 personas. ¿Cómo entendemos eso? Es incomprensible. Para nuestra inteligencia humana es incomprensible. ¿Cómo debemos actuar delante de aquello incomprensible de Dios?
decir que es absurdo, que no entiendo, que eso es algo que es incomprensible, o más bien decir, Dios mío, dame la gracia de ser humilde y de aceptar estas verdades, estas cosas de Dios que muchas veces no comprendemos. Entonces, lo mismo sucede a veces con los sacramentos, la confesión. ¿Cuántas veces uno como sacerdote escucha gente que dice, ¿qué? ¿Yo ir a confesarme con uno que es más pecador que yo? Claro, el sacerdote es pecador también, efectivamente. Pero el sacerdote cuando está confesando, está asumiendo, está, por así decir, ejerciendo su ministerio y está cumpliendo un mandato de nuestro Señor Jesucristo, que Él mandó a los apóstoles y a sus sucesores, a los sacerdotes, a evangelizar, a bautizar, a perdonar los pecados. Y les dijo, aquellos a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Entonces, cuando yo me voy a confesar, yo digo mis pecados y el sacerdote cuando perdona, él es ministro de Dios, es ministro de nuestro Señor Jesucristo. Y él perdona los pecados, no, es nuestro Señor Jesucristo, pero por boca del sacerdote. Claro, entonces yo puedo decir, eso no lo acepto. No, justamente son actitudes equivocadas. Y en estas lecturas de este domingo se nos muestra la importancia de nuestra sumisión a las cosas de Dios, la importancia de la humildad, de yo no estar queriendo como que Dios me dé explicaciones. Estas cosas suceden en muchos ámbitos. ¿Cuántas veces gente que uno ve la muerte, por ejemplo, de un ser querido? A veces la muerte nos sorprende, porque claro, a veces entendemos que una persona muera a los 80, 90 años. Ya, está bien. Pero de repente muere el hijo. Muere un hijo que tenía 20 años. Entonces eso puede generar la incomprensión. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esto? Como que la persona quiere una explicación. Oiga, más bien hay que ser humildes, aceptar los designios de Dios y pedir conformidad. Conformidad. Esa conformidad que no hay cómo escapar de esto. Entonces yo quiero que se haga mi voluntad. No, va a ser un desastre siempre. Querer que las cosas se hagan como uno quiere, no van a resultar. Las cosas van a caminar y van a resultar bien en la medida que sea lo que Dios quiere. Bueno, pero estas cosas que para nosotros son incomprensibles, como la muerte de un ser querido, bueno, ¿cuál debe ser mi actitud? Humildad y decirle, Dios mío, dame fuerzas para aceptar tu voluntad. Dame fuerzas para ser sumiso, sumisa. Esta palabra sumisión hoy en día suena como un crimen, ¿eh? Porque vivimos en la supuesta época de la libertad y de la todo es auto ahora, ¿no? La autoestima, la auto no sé qué. Y usted va a ver al final muchas veces está el egoísmo, ahí está el orgullo. No, con respecto, nosotros en nuestra vida somos criaturas de Dios, dependemos de Dios, debemos ser sumisos a Dios, debemos respetar sus leyes, debemos seguir sus enseñanzas, debemos tener esa conformidad con los designios de Dios, debemos saber que la vida estamos aquí de paso, tenemos una misión que cumplir, una vocación. Entonces es absurdo yo querer llevar una vida independiente de Dios, sin Dios ni ley, como se dice. Ese es el camino que me va a llevar al desastre. Entonces hoy las lecturas nos muestran eso, ¿no? Por un lado, vemos que la Santísima Virgen y San José toman esa actitud, que la criatura que es humilde, ¿no?, adora a Dios porque sabe que Dios es superior y es superior, infinitamente superior, ¿no? Y yo debo tener ese espíritu de dependencia. Debo reconocerle a Dios el lugar que le corresponde. Y debo reconocer que yo le debo mi sumisión, mi dependencia, ¿no? Porque si no, ¿cuál fue la actitud cuando Dios creó los ángeles? ¿Cuál fue la actitud de los ángeles que se rebelaron contra Dios?
Dios les reveló, según nos enseña los santos, los doctores de la iglesia, que Dios les reveló que Él se iba a ser hombre, que Dios se haría hombre. Y ellos, los ángeles, no entendieron por qué se iba a ser hombre, si las criaturas humanas son inferiores a los ángeles. Y de ahí vino el grito de rebeldía del infierno. No serviré, dijo Lucifer. Y los ángeles que lo siguieron cayeron al infierno. Según Santo Tomás, una tercera parte de los ángeles que Dios creó se rebelaron contra Dios. ¿Pero por qué? Por esta situación. Por no aceptar aquello que venía de Dios, que era incomprensible para ellos. Por dejarse llevar por el orgullo, por la rebeldía. Entonces, fue un rechazo de los designios de Dios. Y el ser humano, si no toma cuidado, podemos caer en la misma situación, en el rechazo, en la rebeldía, en esa explosión, ¿no?, de orgullo, de amor propio, en que queremos que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, por otro lado, los ángeles buenos también no comprendieron, porque los ángeles, cuando fueron puestos a prueba, la mayoría, o todos, no comprendieron, eran cosas incomprensibles que Dios revelaba para ponerlos a prueba. Entonces, los que pasaron la prueba es porque, aún sin entender, aceptaron los designios de Dios, dieron su conformidad. ¿No? Señor, no entiendo tus designios, pero dame fuerza para aceptar tu voluntad. Esa es la actitud correcta. Entonces, por eso en las lecturas de hoy vemos estos como que silencios. Porque en la primera lectura vimos que Ahaz no quiere pedir una señal, ¿no? Entonces él quiere mantenerse en silencio. Más bien no quiere pedir a Dios nada, quiere mantenerse él en silencio. ¿Pero por qué? Porque no quiere no quiere ni saber lo que Dios quiere. Porque en definitiva eso va a poner digamos, lo va a sacar a él de sus intereses, de sus conveniencias, de sus comodidades. No. Y supuestamente su respuesta es una respuesta buena, supuestamente, porque él dice, no pediré la señal, no tentaré a Dios. Pero en definitiva no era por algo bueno, era por algo malo, era por egoísmo, era por orgullo. En cambio, en el Evangelio vemos a San José y a la Santísima Virgen. Fíjense, aquí hay algo bonito, estos silencios que suceden a veces en la vida. Entonces, San José de pronto ve que la Santísima Virgen está esperando un hijo y él no entiende. Y hay un silencio. La Santísima Virgen no le dice nada, él tampoco pregunta. En ese silencio, mire, la prueba fue una prueba tremenda para San José. Y en esa prueba, en cierto momento, San José, con humildad, no entendiendo lo que está sucediendo, él decide dejar a la Santísima Virgen, no denunciarla. Porque él no tenía duda ninguna de la santidad de la Santísima Virgen. Eso es algo que a veces se escucha por aquí y por allá, que es completamente absurdo, que San José hubiera dudado de la Santísima Virgen. No, es algo impensable. La Santísima Virgen era una mujer de una santidad, de una integridad, de una elevación extraordinaria. Era una criatura súper excelente, ¿no? Imagínense, concebida sin pecado original, era, en fin, virgen, una virginidad así, pero eximia, que no había duda ninguna de su pureza, etc. Entonces, San José decide dejarla en secreto, y en ese momento es que el ángel aparece en sueños, pero fíjense, esto se da en medio del silencio. Entonces, estos silencios son, en el caso de San José y de la Santísima Virgen, son silencios llenos de humildad, llenos de aceptación de la voluntad de Dios, llenos de conformidad. No hay nada de rebeldía, absolutamente. No hay pero una pizca de rebeldía en la actitud de San José. Entonces, vemos que esto es algo que nos da una enseñanza, digamos así, nos da como que hay siempre las lecturas
que leemos en la misa son para que saquemos enseñanzas, son para sacar lecciones para nuestra vida también. Entonces, en esta situación, nosotros podemos preguntarnos, ¿no? Porque aquí vienen como un examen de conciencia, digamos así, en el sentido de cómo actuamos nosotros, ¿no? ¿Será que yo actúo siempre en función de mis caprichos y de mis intereses? Ni me preocupo cuál será la voluntad de Dios. Simplemente estoy pensando en mis conveniencias. Entonces, en mi vida personal, en mi vida familiar, por ejemplo, con mis hijos, yo procuro hacer con mis hijos aquello que yo quiero o aquello que Dios quiere. Son preguntas que yo me puedo poner. En mi matrimonio, con mi esposo, con mi esposa, con mi marido, con mi mujer, ¿yo cómo actúo? ¿Actúo para solo satisfacer mis caprichos, mis intereses? ¿O estoy procurando discernir qué es lo que Dios quiere, ¿no? En mi trabajo, si yo soy profesional, si soy, en fin, en mis actividades rutinarias, yo procuro siempre ver qué es lo que Dios quiere. ¿Será que estoy atento? ¿Será que tengo esa preocupación de que se haga la voluntad de Dios? Procuro discernir ese discernimiento que tenemos que pedir a Dios para hacer su voluntad. Entonces, debemos ser humildes, debemos ser sumisos a los designios de Dios, ¿no? Entonces, en este evangelio que leímos, vemos a la Santísima Virgen con San José en una actitud, en medio de una prueba tremenda, porque la Santísima Virgen, fíjense, esto es muy bonito también, ella también sufría viendo a San José, porque ella veía que San José estaba siendo probado por Dios. Claro, ella recibió el anuncio del ángel que iba a ser la Madre de Dios, que iba a ser por obra del Espíritu Santo, etc. San José no recibió ese anuncio. La Santísima Virgen le podría haber dicho, pero bueno, son estas cosas misteriosas, esos silencios misteriosos que Dios permite para ponernos a prueba. ¿Ustedes creen que la Santísima Virgen no sufría viendo a San José en esta prueba? Ella que no se habrá dado cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. En la vida familiar, en la vida matrimonial. Ella que no se haya dado cuenta que San José estaba en una perplejidad tremenda. Y después de este hecho que el ángel le anuncia a San José que esto es una acción de Dios, del Espíritu Santo, la Santísima Virgen debe haber visto que San José pasó la prueba, que ya estaba tranquilo, estaba alegre, sereno, pero vean, entonces la prueba era no solo para San José, también la Santísima Virgen, ¿no? Entonces nosotros tenemos hoy pedir, ¿no? Pedir hoy y pedir siempre, ¿no? Una devoción muy grande a la Santísima Virgen, ¿no? Porque ella, a través de ella es que nosotros recibimos a Dios. Ella es nuestra intercesora. La gracia de Dios viene por medio de ella, ¿no? Entonces, yo debo siempre tener esa actitud interior de aceptación de los designios de Dios, de conformidad, en mi vida personal, en mi vida familiar. Entonces, en esta Navidad, pidamos, ¿no?, a la Santísima Virgen, pidamos a Dios que Él venga a nuestra vida, a nuestras familias, que Él fortalezca nuestra fe, que Él renueve nuestra fe, que Él purifique nuestras almas, nuestras vidas, etc. Y no solo pidamos para nosotros y para nuestras familias, pidamos para el mundo también. Nosotros debemos desear la conversión del mundo, que fue lo que pidió la Santísima Virgen en Fátima en 1917. Debemos querer esa renovación espiritual, que cese todo este estado de pérdida de la fe, de pecado, de destrucción de la familia, de la niñez, de la juventud, etcétera. Tantas cosas que estamos viendo. Entonces pidamos, ¿no?, en este último domingo del tiempo del Adviento, para que sepamos siempre ser humildes, ser sumisos a la voluntad de Dios, que sepamos tener ese discernimiento, que sepamos siempre todo aquello que hagamos, que pensemos, etcétera, a ver si está de acuerdo con la voluntad de Dios. Es un ejercicio interior,
de cada uno. Cada uno debe ir procurando en su vida hacer esa voluntad de Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.